Estimados compañeros, es un gusto presentarles el siguiente tema titulado Identificación de pacientes sospechosos de COVID-19 y definiciones epidemiológicas, que forma parte del grupo de trabajos que serán presentados por el equipo de medicina familiar en beneficio de todos. El equipo de medicina familiar en beneficio de todos se encuentra integrado por la doctora Georgina Farfán Salazar, la doctora Minerva Paulina Hernández Martínez, la doctora Mariana Pacheco Juárez, el doctor José Manuel Ramírez Aranda, el doctor Gad Gamet Zavala Cruz, el doctor Gregorio Peña Rodríguez, el doctor Víctor Juárez Telles y un servidor, doctor José Antonio Zab Ortiz. Objetivos de la presentación. En primer lugar, definir el concepto de paciente sospechoso para COVID-19 con sus principales manifestaciones clínicas y señalar algunas consideraciones especiales en niños y en adultos. En segundo lugar, describir algunas definiciones epidemiológicas relacionadas a la pandemia por COVID-19. La definición operacional de caso sospechoso en nuestro país incluye a personas de cualquier edad que lleguen a presentar las siguientes manifestaciones clínicas. Debe presentar al menos 2 de los siguientes síntomas en los últimos 7 días. Tos, fiebre, cefalea, y en menores de 5 años de edad, la irritabilidad puede sustituir a la cefalea. El cuadro previo descrito debe estar acompañado de al menos uno de los siguientes signos o síntomas. Dificultad para respirar, el cual es un dato de alarma. Dolor en las articulaciones. Dolor muscular. Dolor de garganta. Escurrimiento nasal. Conjuntivitis, que incluye enrojecimiento, prurito y ojos llorosos, y dolor en el pecho. La definición operacional descrita de caso sospechoso de COVID-19 en México debe ser manejada con precaución por los profesionales, ya que es posible que haya que evitar enviar a los pacientes tanto pediátricos como adultos que cursen con otro tipo de infecciones respiratorias altas no relacionadas con el COVID-19 a las áreas en las que podrían estar expuestos a riesgo de contagio. Hay que manejar un buen juicio clínico. Para lograr una certeza diagnóstica, idealmente sería importante vincular el caso con un antecedente de contacto directo o indirecto confirmado a través de una prueba de reacción en cadena de polimerasa, que es el gold standard para el COVID-19 actualmente. Las definiciones de casos de infección por el COVID-19 están basadas en las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud y se van revisando y adaptando a las diferentes regiones según avanza el conocimiento epidemiológico de la infección. Para tener en cuenta es que existen varios estudios que han documentado la infección por COVID-19 en pacientes que nunca desarrollan síntomas, o sea que son asintomáticos, y en pacientes que aún no presentan síntomas, o sea que son presintomáticos. Se han descrito presentaciones atípicas en adultos mayores y en personas con comorbilidades puede haber un retraso en la presentación de la fiebre y de los síntomas respiratorios. A continuación veremos las formas de presentación clínica de la infección por COVID-19 y los escenarios posibles. El primer escenario es el 1A. Es una enfermedad leve en pacientes sin comorbilidad, ya sea un caso sospechoso o confirmado con prueba PCR para COVID-19.
Estos pacientes presentan datos de enfermedad respiratoria aguda, fiebre y al menos un síntoma o signo de los siguientes: tos, fatiga, mialgias y cefalea. Requieren un seguimiento ambulatorio. Recomendarles aislamiento domiciliario por 14 días con las medidas de higiene respiratorias, como por ejemplo no tocarse los ojos, la nariz ni la boca, lavado de manos frecuente con jabón o alcohol gel, toser en el pliegue del codo, entre otras medidas para evitar contagios. Pueden recibir un tratamiento sintomático. Se recomienda paracetamol de 7 a 14 días, una cada 8 horas. Evitar otros AINES o nebulizaciones. El segundo escenario es el 1B. Se trata de una enfermedad leve en pacientes sospechosos con comorbilidades como son la diabetes 2, la hipertensión arterial esencial, las cardiopatías y las neumopatías previas. Estos pacientes presentan datos de enfermedad respiratoria aguda, como son fiebre y al menos un síntoma o signo de los siguientes: tos, fatiga, mialgias y cefalea. Requieren un seguimiento ambulatorio. Recomendarles aislamiento domiciliario por 14 días con las medidas de higiene respiratoria para evitar contagios. Pueden recibir también tratamiento sintomático a base de paracetamol, evitar otros analgésicos y evitar nebulizaciones. El tercer escenario es el 1C. Es una enfermedad leve en pacientes confirmados con la prueba PCR COVID-19, que presentan además comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial sistémica, cardiopatías y neumopatías. Pacientes mayores de 60 años con saturación de oxígeno menor de 90. Estos pacientes presentan datos de enfermedad respiratoria aguda, como fiebre y al menos un síntoma o signo de los siguientes: tos, fatiga, mialgias, cefalea. Requieren un seguimiento ambulatorio. Recomendarles aislamiento domiciliario por 14 días con medidas de higiene respiratoria. Y en este caso está indicado proporcionarles un tratamiento por 5 días a base de hidroxicloroquina y de oseltamivir en aquellos casos en los que no cuenten con la vacuna para influenza. También deben evitarse las nebulizaciones. Escenario 2. Enfermedad moderada. En pacientes en fase pulmonar que presentan criterios para neumonía leve. Estos pacientes presentan disnea acompañado de datos de infiltración pulmonar, que podrían ser documentados por una radiografía de tórax o una tomografía axial computarizada. Requieren un envío urgente a hospital con todas las medidas de aislamiento necesarias para evitar contagios. El tratamiento debe incluir un esquema hospitalario y debe ser valorado por el servicio de infectología cuando sea posible. Escenario 3. Enfermedad grave. Pacientes en fase de tormenta con citoquinas o fase hiperinflamatoria, con criterios para neumonía grave. Estos pacientes presentan disnea con una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, una saturación de oxígeno menor de 90 y datos de infiltración pulmonar mayor del 50%. Se requiere envío urgente al hospital en ambulancia con todas las medidas de aislamiento necesarias para evitar contagios. Los esquemas hospitalarios deben ser administrados en la terapia intensiva y debe de ser valorado por el servicio de infectología cuando así sea posible. A continuación revisaremos algunas definiciones que vienen en la norma oficial mexicana para la vigilancia epidemiológica. Les dejamos el enlace para quien quiera consultar la lista completa. Caso:
Se refiere al individuo de una población en particular, que en un tiempo definido es sujeto de una enfermedad o evento bajo estudio o investigación. Caso sospechoso. Se refiere a la persona en riesgo que por razones epidemiológicas es susceptible y presenta sintomatología inespecífica del padecimiento o evento bajo vigilancia. Caso confirmado. Se refiere a aquel caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares, o aquel que no requiere estudios auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios del padecimiento o evento bajo vigilancia, así como la evidencia epidemiológica. En el caso del COVID-19, se requiere un resultado positivo para la prueba de laboratorio realizada en algún laboratorio autorizado por el INDRE. Aislamiento. Es la separación de personas o animales infectados o potencialmente infectados durante el periodo en que la enfermedad es contagiosa, en lugares y bajo condiciones tales que eviten o limiten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso a personas o animales susceptibles. En el caso de la infección por COVID-19, se recomienda un periodo mínimo de 14 días y no se ha encontrado evidencia de que sea transmitido por ningún tipo de animal hasta el momento. Contacto, contagio y portador asintomático. Contacto es aquella persona o animal que ha estado en relación directa o indirecta con una persona o animal infectados, o con ambientes contaminados y que han tenido la oportunidad de contraer la infección. El contagio es la transmisión de una infección por contacto directo o indirecto. Y el portador asintomático es aquella persona infectada, infestada o que contiene el agente causal del padecimiento en cuestión, que no presenta signos o síntomas de la enfermedad, pero constituye una fuente potencial de infección. A continuación, algunas conclusiones breves de esta presentación. Es de gran importancia tener en claro la definición de un caso sospechoso. Debemos tener en cuenta que se presentarán una gran frecuencia de casos no COVID a la consulta, sobre todo en pacientes pediátricos. Es importante definir la forma clínica que tiene el paciente ante nosotros para poder decidir las acciones para su atención oportuna. También es importante tener en claro las principales definiciones epidemiológicas que están relacionadas a este tipo de infecciones, como es la del COVID-19. Muchas gracias por su atención y serán bienvenidos sus comentarios y también sus sugerencias.